buenas tardes. En estos 20 minutos vamos a hablar uno de los temas importantes sobre el enfoque y abordaje clínico inicial de las trombofilias. Posiblemente la doctora Carol Rueda va a hablar sobre qué es lo de la parte de la terapéutica de las trombofilias y en realidad pues es uno de los temas muy importantes desde el punto de vista del manejo obstétrico de las pacientes o sobre todo con factores de riesgo que pueden generar problemas desde el punto de vista de la morbimortalidad materna y perinatal. La definición de lo que vamos a hablar en este momentico básicamente es la definición. Vamos a hablar de los aspectos fisiológicos de estas entidades, los tipos de trombofilias, las complicaciones maternas, las complicaciones obstétricas y vamos a tener algunas conclusiones con respecto a la parte clínica de las trombofilias. Pues la definición de trombofilias pues es un estado de desorden del sistema de la coagulación que puede ser adquirido o heredado. Eso es una de las clasificaciones más importantes de las trombofilias. Hay trombofilias heredadas y adquiridas y son muy importantes establecer cuáles son las causas en realidad en las pacientes obstétricas que predispone a la gestante a padecer principalmente enfermedades trombóticas. Y los cambios fisiológicos del embarazo, que en realidad el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, va a generar promueven la coagulación, potenciando así el efecto genérico de las trombofilias y los efectos secundarios a nivel materno y a nivel perinatal. En cuanto a la fisiología de las trombofilias, pues desde el punto de vista materno, los problemas más graves que tenemos con las pacientes son las trombosis venosas, tanto superficiales como profundas, el tromboembolismo pulmonar, que representan una de las principales causas de toda la morbimortalidad, especialmente en los países desarrollados. Tenemos muchas estadísticas en los países desarrollados donde uno de los principales problemas de la morbimortalidad desde el punto de vista materno son los problemas de trombofilias y coagulación, problemas de tromboembolismo pulmonar, etcétera. Y desde el punto de vista perinatal, pues esto se asocia con alteraciones de la circulación placentaria, trombosis a nivel placentario, que genera todas estas alteraciones desde el punto de vista perinatal, como son abortos reiterados, la pérdida gestacional recurrente, el desprendimiento de la placenta normoinserta, la restricción de crecimiento y la preeclampsia, sobre todo la preeclampsia temprana, que generan este tipo de patologías. Desde el punto de vista de la fisiología, pues tenemos que el embarazo es un estado hipercoagulante donde hay un incremento de las proteínas coagulantes, procoagulantes, estos son los factores que habitualmente se incrementan en el embarazo. Hay una disminución o resistencia de los anticoagulantes naturales, especialmente la antitrombina 3, que vamos a ver más adelante que desde el punto de vista estadístico genera más morbilidad desde el punto de vista materno. Hay una disminución también de la proteína S y la proteína C. La proteína C es una resistencia a su acción antitrombótica. Existe también un incremento sobre la actividad plaquetaria y una disminución de los niveles de factores inhibidores que también se inhiben en las pacientes con trombofilias. En el embarazo existen efectos mecánicos y existen efectos hormonales. Desde el punto de vista mecánico, pues el incremento del tamaño del útero va a disminuir el retorno venoso, sobre todo en los miembros inferiores, disminuye la velocidad del flujo de los miembros inferiores y aumenta el calibre de las venas, generando mayor riesgo de procesos trombóticos. Desde el punto de vista mecánico, para establecer esto, es mucho más frecuente los problemas trombóticos en las mujeres gestantes en lo que es la vena ilíaca izquierda, que ocurre más o menos entre un 60 al 70%. ¿Y cuál es el efecto mecánico? El útero grávido comprime más que todo la arteria ilíaca derecha, que comprime la vena ilíaca izquierda, generando más éstasis a nivel vascular de esta vena y generando mayor riesgo de problemas trombóticos en la vena ilíaca izquierda desde el punto de vista mecánico. Desde el punto de vista del mayor riesgo de trombosis venosa profunda, pues está descrita desde el año 1856 la tríada de Virchow, donde hay una estasis venoso con una disminución de la velocidad y flujo y aumento de los diámetros de las venas, las lesiones vasculares asociadas al parto y la cesárea y la hipercoagulabilidad por el incremento de los factores procoagulantes descritos anteriormente. Desde el punto de vista fisiológico, las implicaciones clínicas de las trombofilias implican pues mayor riesgo de trombosis venosa profunda, mayor riesgo de embolismo pulmonar, de trombosis arterial y trombosis de la interfase materno-placentaria, que genera todos los problemas desde el punto de vista perinatal. Desde el punto de vista, ¿por qué se describe las trombofilias como efectos básicamente que pueden generar problemas tanto maternos como fetales?
Código azul obstétrico, causas de las 6T, donde existen trombosis pulmonares, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, terapias medicamentosas, trauma, trombosis coronaria, donde la trombosis pulmonar, uno de los descritos como etiología, son las trombofilias heredadas o adquiridas y estados procoagulantes, y eso implica mayor riesgo para que las pacientes puedan generar desde el punto de vista de su condición materna causas de código azul en la paciente embarazada. ¿Cómo se clasifican las trombofilias? Existen factores heredados y existen factores adquiridos. Las heredadas pues están la mutación del factor 5 de Leiden, tanto la homocigota como la heterocigota, la mutación del gen de la protrombina, los déficits de proteína C y S y la antitrombina 3. Y desde el punto de vista adquirido existen varios elementos como el síndrome antifosfolípido. ¿Esto cómo es? Síndrome antifosfolípidos, la hiperhomocisteinemia, el embarazo de por sí, cáncer, la administración de anticonceptivos orales, y todos estos elementos también pueden ser elementos adquiridos que conllevan generalmente a trombofilias de tipo adquirido. Desde el punto de vista de las heredadas, pues aquí ya están descritas, vamos a ver cuáles son en realidad las etiologías y las causas de cada una de las heredadas. La deficiencia de antitrombina 3, que desde el punto de vista de las trombofilias generan mucho desde el punto de vista de problemas desde el punto de vista materno, es una importante la inhibición de la trombina con los factores 9 activado y 10 activado, 11 activado y 12 activado, potencializada por la acción de la heparina, la antitrombina 3, es un gen autosómicamente dominante y su prevalencia más o menos es de 1 a 2.000 a 4.000 individuos, en realidad no son realmente tan frecuentes estas condiciones. El riesgo de trombosis en pacientes afectados es hasta un 60% durante el embarazo y en el puerperio puede llegar hasta un 33%, por eso es que estas pacientes no solamente hay que vigilarlas en el momento del embarazo, durante el embarazo, sino también en el puerperio porque los riesgos son relativamente muy altos. El déficit de proteína C, su prevalencia más o menos entre un 0.2 a un 0.5%, es un defecto autosómico dominante. La frecuencia más o menos entre un 3 a un 5% de las pacientes con antecedentes trombóticos. El riesgo de trombosis venosa en el embarazo es 8 veces más que en las embarazadas sin déficit de proteína C y esto implica básicamente los riesgos para generar problemas a nivel materno. El déficit de proteína S es un elemento también importante, es un cofactor de la proteína C y eso es importante tenerlo en cuenta. El déficit de proteína C se asocia con una alteración de la proteína C, entonces es un cofactor en realidad para la acción de la proteína C, inhibe la conversión de factor 10 a factor 10 activado y es una acción anticoagulante, inhibe el complejo de la protrombinasa en realidad. Su prevalencia más o menos es de un 0.03 a un 1.3, es un defecto autosómico dominante y es muy importante tener en cuenta siempre que durante el embarazo la proteína C total disminuye fisiológicamente hasta un 55%, mientras que la proteína C activada hasta un 40%, y este es uno de los problemas graves para interpretar en realidad la cuantificación de la proteína S durante el embarazo. Algunos de los hematoncólogos consideran que esto es un elemento que es muy difícil de interpretar en el embarazo porque eso es un déficit fisiológicamente que ocurre en estas pacientes embarazadas. La mutación del factor 5 de Leiden pues es una sustitución de adenina por guanina en el nucleótido del factor 5, disminuye la capacidad de la proteína C y S de la inactivan para el factor 5 activado y se manifiesta básicamente como una resistencia a la proteína C activada en realidad. La prevalencia de la mutación europea más o menos es de un 5%, el riesgo aumenta 10% en las mujeres embarazadas con antecedentes personales o familiares de tromboembolismo venoso y las pacientes homocigotas pero sin antecedentes de problemas de trombosis o familiares de primer grado sin antecedentes, el riesgo relativo para trombosis es de un 1 a un 2, mientras que si la paciente tiene antecedentes personales de trombosis o familiares de primer grado, el riesgo relativo se incrementa hasta 17 veces. Entonces es un elemento importante porque incrementa los riesgos básicamente de trombosis. La hiperhemocisteinemia básicamente interfiere con el metabolismo oxidativo endotelial, aumenta la producción de tromboxano, favorece la agregación plaquetaria, antagoniza el óxido nítrico y inhibe la acción de la proteína C y la trombomodulina y activa el factor 12 activado en realidad y ese es el principal problema.
Y otro de los problemas es la mutación del gen de la protrombina, en realidad que impide la inactivación del factor 5 activado por la proteína C, disminuye la concentración de la protrombina circulante e incrementa el riesgo básicamente de trombosis. Su presentación es heterocigota entre un 2 a un 3% en los países europeos, promueve el incremento de niveles circulantes de la protrombina. El 17% con pacientes en el embarazo presentan esta mutación y el riesgo real de coagulación en pacientes embarazadas asintomáticas portadoras es de solo un 1 cada 200 pacientes, más o menos entre un 0.5%. Ahora, la prevalencia en individuos sanos de estas pacientes con trombofilias también se presentan y esto es un elemento que tenemos que tener presente. Pacientes completamente sanas pueden tener alteraciones del factor 5 de Leiden hasta un 7%, la hiperhomocisteinemia hasta un 10%, mutación de protrombina hasta un 3% y los anticuerpos antifosfolípidos, que son trombofilias adquiridas, hasta un 2%. En realidad, ¿cuáles son los problemas que podemos tener en estas pacientes en el embarazo? Ya que en realidad pueden tener trombofilias sin antecedentes de problemas trombóticos y con antecedentes de problemas trombóticos. ¿Y cuáles son los riesgos que van a presentar en estas pacientes básicamente? Realmente las pacientes que más tienen problemas desde el punto de vista trombótico son el déficit de antitrombina 3, que cuando existen alteraciones o antecedentes de las pacientes que tienen antecedentes de trombosis puede llegar hasta un 40% cuando tengan antecedentes. El déficit, el factor 5, mutación del factor 5 cuando es homocigoto en realidad básicamente es hasta 17% y cuando hay una combinación del factor 5 de Leiden con mutación del factor de la protrombina hasta un 20%. Entonces, en realidad, el que más genera problemas desde el punto de vista trombótico cuando hay antecedentes de trombosis es la antitrombina 3 en las pacientes embarazadas. Las trombofilias generan alteraciones hemostáticas con una inapropiada innervación trofoblástica, un inadecuado desarrollo de la circulación placentaria y va a generar complicaciones obstétricas que vamos a ver cuáles son las más frecuentes. La preeclampsia puede ocurrir hasta un 68%, sobre todo las preeclampsias tempranas. Los desprendimientos de placentas normoinsertas entre un 60 a un 70%, la restricción de crecimiento intrauterino hasta un 50 a un 60% y también se ha asociado con mortinatos tempranos y tardíos entre un 42 a un 58%. Si nosotros combinamos en realidad cuáles son las complicaciones de los resultados en pacientes con preeclampsia severa, sin preeclampsia severa sin trombofilias, en realidad cuáles son los efectos que desde el punto de vista estadístico tienen mayor efecto. Preeclampsias antes de las 28 semanas, una correlación siempre estadística con un intervalo de confianza significativo. Básicamente fallas renales agudas también se pueden presentar. Pacientes con parto antes de las 28 semanas también se pueden presentar, principalmente cuando se asocian con preeclampsias tempranas. La restricción de crecimiento intrauterino también estadísticamente significativa e incluso la mortalidad desde el punto perinatal también se presenta en forma significativa en pacientes con trombofilias y asociadas a preeclampsia. Entonces, preeclampsia, trombofilias, básicamente el factor 5 de Leiden estadísticamente significativo. La mutación de la protrombina también significativo, la homocisteína también significativo. Los que no en realidad son significativos son la deficiencia de la proteína S y el anticoagulante lúpico en esta estadística, pero hay algunas estadísticas adicionales donde el anticoagulante lúpico sí se asocia habitualmente en forma significativa con la preeclampsia. Entonces, en términos generales, tenemos que las pacientes con trombofilias pueden tener 2.25 veces mucho más riesgo en forma significativa que las pacientes sin trombofilia para el desarrollo de preeclampsia, sobre todo en preeclampsias tempranas antes de la semana 32 de embarazo. Otros estudios han demostrado también incremento en la asociación, pero las conclusiones se basan en que hay estudios pequeños con pocos participantes en algunas trombofilias y no hay pruebas suficientes para la conclusión que las trombofilias heredadas se puedan asociar con mayor riesgo de preeclampsia, sobre todo en las patologías trombofílicas que mencionamos anteriormente. Desde el punto de vista de la pérdida gestacional recurrente,
pérdidas de 2 o más abortos. Ahí existen muchos estudios, sobre todo con la mutación del factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina, donde en realidad han demostrado que la pérdida gestacional recurrente en la mutación del factor 5 de Leiden es estadísticamente significativa, y la mutación del gen de la protrombina, pues el límite llega hasta 1, pero en realidad su tendencia es también mayor para la pérdida gestacional recurrente. Entonces podemos definir que las portadoras de las mutaciones de los factores 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina tienen doble riesgo de experimentar 2 o más abortos comparados con los pacientes sin trombofilias. Las trombofilias heredadas pueden ser una causa no reconocida de pérdida gestacional recurrente, y recomendamos la evaluación de estas mutaciones en mujeres con pérdida gestacional recurrente. En cuanto a la pérdida gestacional recurrente, básicamente el factor 5 de Leiden en la mayoría de los estudios han demostrado que son estadísticamente significativos, y en caso de pérdidas gestacionales fetales tempranas y tardías también, tanto en el factor 5 de Leiden en pérdidas tempranas menos de las 13 semanas, menos de las 22 semanas también significativo. En mutación del gen de la protrombina también en pérdida temprana y en pérdida fetal tardía también son significativos. En cuanto a muertes fetales, déficit de antitrombina 3 significativo, déficit de proteína S significativo, pero en la mutación 5 del factor de Leiden y la deficiencia de proteínas en realidad no encontraron muchos desde el punto de vista significativo. Básicamente con restricción de crecimiento intrauterino definido, también el factor 5 de Leiden se asocia, y la mutación del gen de la protrombina se asocia con la presencia de restricción de crecimiento intrauterino. En cuanto al abrupcio de placenta, también se presentan en forma significativa tanto el factor 5 de Leiden como la mutación del gen de la protrombina para elementos como el desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, en términos generales, podemos decir que la pérdida de abortos tempranos, tanto el déficit de antitrombina 3, básicamente déficit de proteína C, el factor 5 de Leiden se pueden asociar. La muerte fetal intrauterino también se pueden asociar, la preeclampsia también se puede asociar, principalmente el factor 5 de Leiden, y los desprendimientos de placenta asociados con el factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. En cuanto a cuándo vamos en realidad a hacer una tamización en las pacientes embarazadas con respecto a las pacientes que se les están sospechando trombofilias. Básicamente existen muchos factores. El CHEDS es un estudio básicamente donde recomiendan que para las mujeres con pérdidas recurrentes, con embarazos tempranos, 3 o más abortos, se recomienda básicamente el cribado de anticuerpos antifosfolípidos, y para las mujeres con antecedentes de complicaciones durante el embarazo no se sugiere la detección de trombofilias heredados. Básicamente es eso, y eso genera en realidad una controversia muy grande desde el punto de vista no solamente de la tamización o del estudio de estas pacientes, sino, como lo va a ver la doctora Carol, también sobre el manejo de estas pacientes. El American College, ¿qué recomienda? Básicamente que las trombofilias hereditarias se asocian con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso, y también se ha relacionado básicamente con efectos adversos en el embarazo, como lo descrito anteriormente. Y dice que las pruebas de trombofilias heredadas de mujeres que han sufrido pérdida fetal recurrente o desprendimiento de placenta no se recomiendan hacerlos pues rutinariamente, porque no está claro si la terapia de anticoagulación reduce la recurrencia de esto, y no existen pruebas suficientes para analizar o tratar a las mujeres con trombofilias heredadas e historias obstétricas que incluyan complicaciones como la restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, las recomendaciones dicen que las pruebas de detección recomendadas para trombofilia son estas en realidad, y que todos los pacientes con trombofilias hereditarias deben ser sometidos a evaluación de riesgo individualizado para lo que puede modificar, pero que hay que individualizar las pacientes para definir en realidad si vale la pena hacer tamización o no de estas pacientes. Cochrane tiene muchos estudios, pero lo más importante de Cochrane es que ellos recomiendan que cuando las pacientes tienen básicamente los elementos desde el punto de vista perinatal, como son los abortos tempranos, pérdida gestacional recurrente, preeclampsias tempranas, desprendimiento prematuro de placenta, restricción de crecimiento y, lo más importante, efectos de tromboembolismo venoso, son pacientes que se les debe tamizar a las pacientes para definir si tienen o no trombofilias básicamente.
Existen otros estudios básicamente para en realidad determinar, y este es uno de los estudios más importantes y más nuevos en realidad, que fue publicado en el año 2014, donde básicamente ellos recomiendan, estudian o catalogan en realidad el efecto de la alteparina como beneficio de las pacientes con trombofilias para mejorar el pronóstico desde el punto de vista materno y perinatal. Pero desde el punto de vista de mi tema, básicamente ellos recomiendan, es un estudio básicamente donde ellos dicen que las trombofilias son trastornos frecuentes en el embarazo, que aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso, también se asocia con pérdidas gestacionales y puede aumentar el riesgo de complicaciones en el embarazo, como ya los describimos. Es un estudio en realidad realizado y publicado en Canadá, se realizó entre el 28 de febrero del 2000 al 14 de septiembre del 2012, son 292 mujeres, se realizaron básicamente en 36 hospitales, 5 países, donde en realidad lo más importante para mí es que ellos recomiendan y lo involucran a las pacientes en el estudio, las pacientes que tienen antecedentes en realidad de trombofilias, como ya las hemos descrito, y en realidad pacientes que tienen antecedentes básicamente de pérdidas previas, preeclampsia previa, pacientes que tienen trombosis en realidad, pérdidas gestacionales, síndromes de cuerpos antifosfolípidos, y todo eso lo recomiendan para que estas pacientes sean tamizadas en realidad si tienen o no tienen trombofilias. Pues la conclusión en realidad de estas pacientes lo va a decir Carol, yo no me quiero meter en eso, pero lo más importante de este estudio es que pacientes con factores de riesgo desde el punto de vista materno y perinatal deberían de ser en forma individualizada si se les va a hacer tamización o no para las trombofilias. ¿Cómo y a quién evaluar? Opiniones sobre la población a evaluar, la aproximación apropiada a las pruebas de laboratorio para trombofilias heredadas varían considerablemente. Se deben considerar importantemente los factores de riesgo para determinar estas pacientes. Los factores de riesgo más importantes son la trombosis venosas en mujeres jóvenes, historias familiares primarias, madre, padre con trombosis, embolismos pulmonar, desprendimientos de placenta, restricción, preeclampsia, abortos, muerte fetal, y estos son elementos que también los debemos considerar, pero no tienen desde el punto de vista estadístico mucho más peso que las anteriores, como son obesidad, edad mayor de 35 años, síntomas sospechosos de síndrome antifosfolípido, fumadoras y pacientes inmovilizadas. Los factores de riesgo no se recomienda la evaluación de rutina, hay que individualizar mucho los casos, y se recomienda la evaluación de los antecedentes y factores de riesgo para elegir las pacientes sometidas a la evaluación de factores trombofílicos. ¿Qué podemos concluir? Que las trombofilias, tanto heredadas como adquiridas, generan en las mujeres embarazadas mayor riesgo para presentar patologías trombóticas, que es uno de los elementos más importantes, y desde el punto de vista obstétrico, no está indicado el estudio o tamizaje a todas las pacientes embarazadas con historia obstétrica referida, hay que individualizar los casos. El tamizaje debe ser individual, teniendo en cuenta las pacientes con historias de patologías trombóticas, y quedan dudas desde el punto de vista evidencial el efecto positivo de la terapia antitrombótica en las pacientes con trombofilia para mejorar los resultados perinatales. Muchísimas gracias.